Ya, listo, gracias. Repetimos, van a cambiar la fuente de alimentación, las resistencias R1 y R2 para hallar la resistencia Thevenin, resistencia colector, resistencia en el emisor. En este caso vamos a trabajar con una ganancia de 50. Si no encuentran en la simulación parecido a 50, hallamos la más aproximada, ¿no? En este análisis exacto, mientras vamos calculando, configurando, viendo diferentes tipos de configuraciones con transistores, vamos a ir obviamente perfeccionando nuestro análisis. Miren que aquí la ganancia por la resistencia de emisor va a ser mayor que 10 veces la resistencia de R2, ¿no? La resistencia en la segunda base. ¿Sí? Miren que la resistencia Thevenin nos va a dar 17,35K. El voltaje Thevenin, 3,81. La corriente de base, 39,6 microamperios. Nos varía la resistencia colector, vienen 1,98 miliamperios. Y el voltaje colector emisor, 4,54. Ya sabemos que este voltaje colector emisor más la suma del voltaje del emisor más la suma del voltaje en el colector nos va a dar el valor de la fuente de alimentación, ¿no es cierto? El VCC, la suma de todos los voltajes. Y obviamente la corriente de colector va a variar de la ganancia del transistor, ¿no? Aquí está la ganancia del transistor, que va a ir multiplicado por la corriente base, ¿no? Que la corriente base le hemos hallado del voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor, ¿sí? Entre la resistencia Thevenin más la multiplicación de beta más 1 por la resistencia emisor. Y hemos dicho que beta más 1 va a ser igual al desfase, ¿no? Que va a tener mi entrada de lo que estoy amplificando, ¿no? Cuando solo tenga beta por RE, significa que no hay desfase. Pero ese más 1 significa que hay un desfase por ahí. Esto en el análisis exacto. Ahora tenemos un análisis aproximado que me dice, mira, que mi voltaje base va a ser igual al voltaje Thevenin, que mi voltaje emisor va a ser igual al voltaje base menos el voltaje base emisor, que mi corriente de colector es aproximadamente mi corriente emisor correcto, porque es una sola corriente, ¿no es cierto? Que va desde el colector hasta el emisor. Y esto va a ser igual al voltaje en el emisor entre la resistencia emisor, que vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Por eso mi resistencia en el emisor es un poco baja respecto a mi resistencia en el colector, ¿no? Si por ejemplo en este caso mi resistencia en el emisor va a ser 1,2 y mi resistencia en el colector va a ser 5,6, ¿no? O sea, es casi 4 veces más grande, ¿no? Y el voltaje en el colector, 3,88. Miren que en el voltaje exacto me sale 4,54 el voltaje colector emisor. Y en el voltaje aproximado 3,88, ¿no? Si hay una diferencia, ¿no? De casi 0,5 voltios, ¿no? 0,6, 0,7 voltios, ¿no? Pero este es un voltaje aproximado que a veces se da cuando tengo variación en mis resistencias o tengo perturbaciones en mi circuito. Pero ¿cuál es el más ideal? Es el voltaje del análisis exacto, ¿no? Esto quería darles a conocer porque a veces ustedes en la bibliografía van a encontrar, o de repente en algún video que tenga fuente fidedigna, van a encontrar ese tipo de análisis, ¿no? Entonces dicen, pero ¿por qué si yo estoy analizando, tengo ese tipo de fórmulas de repente, siempre aplicando ley de Ohm y ley de Kirchhoff, me da diferente mi análisis exacto? Es por esto. ¿Sí? Existen este tipo de aproximaciones que son válidas las dos, pero el más ideal es el análisis exacto, ¿sí? En nuestra práctica, en el segundo circuito, vamos a hacer ¿sí? Vamos a hacer este circuito para que lo tomen en cuenta. Igual yo lo voy a dejar ahí displayado, pero para que lo capturen. Y vamos a ver, miren cómo varía la ganancia del transistor y los valores de la base con los valores de las resistencias, cómo va a variar mis corrientes, si existe mucha variación o no existe. Esa conclusión necesitamos que llegar. Entonces, ustedes me van a presentar, van a tener hasta el mediodía para presentarlo, ¿sí? O sea, no es que se apresuren
para presentarlo antes de las 10 o cuando finalice la clase. Van a tener hasta el mediodía para presentar los dos circuitos en los grupos que hemos designado y van a hacer una tablita, una tabulación, ¿no? Circuito 1, circuito 2. Voltaje colector en el circuito 1, ¿cuánto me dio? Voltaje colector emisor, ¿cuánto me dio en el circuito 2? Igual con las corrientes, corriente colector, corriente emisor, corriente de base. Para que ustedes vean cómo se va moviendo los dos circuitos, cuál es el comportamiento. ¿Sí? Eso necesitamos analizarlo, tenemos que tenerlo claro, porque si no nos vamos a volver repetitivos en solamente analizar un circuito por fórmulas nada más. Tenemos que darnos cuenta por qué salen. Si varía una resistencia, si varía un voltaje, si varía la ganancia del transistor, cómo me varía en mi análisis de circuito, ¿no? Cómo me varían las corrientes, cómo me varían los voltajes. Porque de eso va a determinar cuánto sea mi calidad de amplificación del circuito. Acuérdense que todos estamos analizando en DC solo lo que pasa en las corrientes de base, colector y emisor. Aún nos falta inyectar señal en la entrada y cómo va a estar nuestra señal a la salida, ¿sí? Pero primero tenemos que darnos cuenta cómo es el análisis en DC, porque más adelante vamos a ingresar una señal por el VI, o sea, el de aquí, el voltaje de entrada, vamos a ingresar cualquier tipo de señal, y cómo va a ser mi voltaje de salida, a ver si me está amplificando correctamente. Pero antes de inyectar señal, tengo que tener claro cómo es el análisis interno de las configuraciones que estamos realizando. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está claro? Sí me escucharon, ¿no? Sí, Sí, ingeniero, sí, está claro. ingeniero, sí. Está Ingeniero, sí, lo claro. escuchó. Ya, listo. Vamos a volver entonces a nuestros grupos, ¿ah?